Darle la bienvenida a Esteban Valenti. Buenos días, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Bueno, bien y triste. ¿Por qué triste? Porque no es fácil irse de algo al cual uno le dedicó tantos años antes de que se creara, porque muchos saben que yo era militante del Partido Comunista, y además no creo haberle dedicado solamente algún tiempito. Yo he hecho campañas electorales, algo tuve que ver con las campañas electorales en las que triunfó y también algunas en las que fuimos derrotados. Y por lo tanto hay otro aspecto humano, hay mucha gente que se quedó en el Frente Amplio, amigos míos, compañeros, y cuando la política pierde todo contacto con lo humano es una basura. Entonces, yo viendo la verdad el panorama político me acuerdo de una frase, fíjate de quién, de Ronald Reagan. Ronald Reagan decían que la política es la segunda profesión en la historia, pero muchas veces se parece a la primera. Todos entendemos, Sí, ¿no? por supuesto. ¿Cuál es la primera? Sí. Entonces, está pasando, creo que mucha gente lo siente, creo que mucha gente está descorazonada no solo con el Frente Amplio, naturalmente que con el Frente Amplio porque está en el gobierno hace 14 años y 30 en la Intendencia de Montevideo. Está descorazonado con la política y el mío es un último grito, es un último esfuerzo. No sé si lo lograremos, pero porque no me quiero tampoco presentar como el salvador de... Lo hago para no tener que votar en blanco, lo hago para no entregarme, lo hago porque quiero ser de izquierda y ser de izquierda es pelear por determinadas causas. Lo hago porque los escucho a ustedes hablar de los asentamientos. Yo vivo en esta ciudad igual que ustedes. Vengo por la Rambla y veo el asentamiento que ha crecido acá en pleno centro de Montevideo. Y me pregunto, en 30 años, ¿no? de Montevideo y en 14 años de gobierno no pudimos tener un shock que resolviera un problema tan terrible. ¿Ustedes vieron las imágenes cada vez que hay un acto delictivo? Las vieron, ¿no? Como yo. Casi siempre son en zonas absolutamente devastadas, ¿tá? Donde se junta que la gente es víctima del delito, pero además víctima de vivir en condiciones terribles, que además se ha extendido a una cuestión que es geografía. Antes la gente venía a Montevideo. Si vos recorres los balnearios están fracturados por una línea. El sur y el norte. Cada vez que hay alguna tragedia, algún asesinato, los robos, viene de la parte del norte. No quiere decir que en la parte del norte la gente no sea honesta, trabajadora, etcétera. Pero vaya, ¿cómo crecieron los asentamientos en el norte de Avenida Italia, en el norte de la ruta, en el norte de la Gianastasio? Y eso no es permitible. No se puede convivir con eso. Valenti, ¿usted explicaría toda esta situación con qué causal, digamos? ¿Usted hablaría de fracaso de la gestión del Frente Amplio cuando explicita ese tipo de visión? Cuando termina, es muy buena la pregunta, porque en realidad yo esa pregunta me la hago todos los días. Al salir de mi casa para ver si empiezo de nuevo con este camino, que no es fácil después de 56 años de militancia. Y tiene tres componentes. Uno, el fracaso, la bronca, absolutamente. El primer gobierno del Frente Amplio fue un muy buen gobierno, no voy a decir todas las cifras que cambiaron, no voy a decir los indicadores sociales, crecimiento, a mí no me gusta tirar el voleo y que todo es igual, cosa que ha hecho la oposición muy mal, porque la gente no es estúpida, por algo le ganó después elección tras elección. Efectivamente, en la primer gobierno después vinieron dos gobiernos, uno que fue deplorable, desde el punto de vista que, a ver, todo el mundo que temía, dos cosas, una que no pasó y fue muy buena, que hubiera alguna amenaza democrática, para nada, el Uruguay sigue siendo el país más democrático de América Latina, pero la otra es que la economía tuviera serios problemas, y los tuvo. ¿En qué los tuvo? ¿Que había dos equipos? No, había dos cajas. Y se desmadró en ANCAP, en Antel, en muchas cosas. Se desmadró.
Usted califica de deplorable la gestión de Mujica. Sí, sí, absolutamente. Y uno de los grandes errores de este gobierno, el tercero, es que no lo quiso reconocer. No actuó en consecuencias. Yo hago una sola pregunta, una sola, podría ser 23. A ver, ¿ustedes creen que si nosotros no hubiéramos tenido una pérdida de 1.600 millones de dólares de ANCAP, les explico, 800 de pérdida neta, que todos conocen, y 800 de no haber ganado plata, es decir, de perder ganancias, que una empresa que factura 3.000 millones de dólares con los precios que pagamos, tendría que haber ganado. Y además todavía de que el primer año de este gobierno se designaron las mismas autoridades que la anterior gestión y perdimos otros 200 millones. Y que estaba equivocado eso lo demuestra el hecho de que después empezamos poco, pero a ganar. Pero si usted define así la gestión de Mujica, ¿por qué muchos actores de la izquierda entienden que sería el hombre nuevamente como para asegurar un cuarto gobierno del Frente Amplio? Más allá de que él ha dicho claramente que no se va a presentar. Porque este país se lumpenizó en una parte de la política y de la sociedad. Se lumpenizó. Una parte de la izquierda se lumpenizó. Díganme ustedes a ver si recuerdan una frase, un aporte de Mujica que no sea su marketing internacional y a su imagen de hombre pobre, modesto, a esa genialidad que ha montado como marketing internacional. Decime una. Aunque no dijo una. Pero es una postura... A menos que vos creas que decir que los ladrones son burgueses apurados, que Maduro no tiene la culpa, y yo podría seguir con cosas de ese tipo. Hay una parte de la sociedad que es una de las transformaciones que yo más critico, porque no es de izquierda, es profundamente reaccionaria, lo voy a decir. La cultura y la ideología del poder, que es lo que ha dominado y está copando el Frente Amplio, y ha destruido el sereñismo, al punto que lo último que le quedaba al sereñismo, que era el Frente Libre Sereni y Astori, todo lo vimos destruirse definitivamente el otro día, dijo 5 veces que no tenía apoyo, como si hubiera sido una maldición. No tiene apoyo por razones bien fundadas, una parte de responsabilidad de él, otra parte porque lo destruyeron paulatinamente. Dentro del Frente Amplio. Sí, sí, absolutamente dentro del Frente Amplio. Y ese mecanismo generó... A ver, voy a tomar otro ejemplo. Yamandu Orsi, que es un buen intendente, muy bueno, inteligente, del MPP, para que vean que yo no tengo una actitud prejuiciosa. Dice, nosotros y ellos relacionados con los delincuentes. Le exaltaron arriba, una sarta de cosas le dijeron, pero ¿cómo? ¿No somos nosotros y ellos? Cuando uno ve lo que pasa en un núcleo de la sociedad uruguaya que ha incorporado el delito como una forma de vida, no como una forma excepcional. No somos nosotros y ellos con lo que pasó ahora con este pibe de 8 años. No somos nosotros y ellos cuando una banda de tipos armados con fusiles de alto poder asalta a las 18:30 en pleno centro de Montevideo. ¿No somos nosotros y ellos? Sí, yo lo siento así. Valenti, para entender, bueno, el desencanto que lo lleva hoy a alejarse del Frente Amplio, porque es una decisión tomada, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. También es de insistir en esto del tema del atornillarse al poder, ¿no? Como que hay que justamente sacar esos tornillos que usted lo ve muy claro también en el Frente Amplio hoy, ¿no? Después de estos años de gobierno. ¿Qué significa un poco esa lectura? Que realmente estaría para usted bueno que las próximas elecciones no estuviesen en manos del Frente Amplio. Bueno, yo creo que una de las peores tragedias que ha tenido el Frente Amplio es el copamiento de la ideología del poder por encima de cualquier idea de izquierda, totalmente. Esa fue la razón por la cual se cayó el socialismo, la burocratización en el poder. El poder, un sector de la sociedad y del partido que se transforma en sí mismo en su referencia básica. A ver, ¿cuál es la referencia del Frente Amplio hoy? A ver, ¿qué idea está discutiendo? ¿Qué propuesta? Ahora nos van a tirar con un paquete así de cosas cuando le quedan 15 meses de gobierno. ¿Cuál es? Está clavado en el poder. El cuarto gobierno. Desplazarse casi los mismos adentro de los vericuetos del poder. Eso no es de izquierda.
Eso no es de izquierda, absolutamente. Pero además, del otro lado, porque para que no haya... el Frente Amplio tiene 30% de intención de voto, porque la oposición tradicional es de madera tallada. No porque no propone nada, porque lo único que ha hecho y lo único que presenta, ¿qué son? Una lucha por candidaturas. ¿Dónde están las grandes propuestas? El país está en un momento de falta absoluta de respuesta ante los nuevos problemas. ¿Es un tema de propuestas o es un tema de líderes? Hay propuestas además también. ¿De qué? ¿Es un tema de propuestas o es un tema de líderes? Porque usted dice, están las candidaturas, pero ¿qué peso tiene también la figura para poder, en todo caso, escuchar las propuestas? Bueno, tienes razón. Es las dos cosas. ¿Por qué surgen los líderes? O surgen por grandes vacíos. Caso Mujica, hay un enorme vacío, y Mujica es el único que, aunque diga cosas realmente discutibles sobre el trabajo, sobre la civilización, sobre eso, dice algo. Entonces parece que en el medio del silencio, tu voz te hace y parece un trueno. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Los líderes surgen cuando hay un determinado clima intelectual, político. El Uruguay fue un país de líderes, no solo de caudillos. La gente confunde. No, este fue un país de líderes también. Es más, este país existe como identidad. Fíjate que no somos nada. Comparado con Brasil y Argentina, somos pequeñitos. Y sin embargo, hay 6 grandes relatos que construyeron el Uruguay. A los uruguayos, en realidad. Artigas, y lo digo, no es ninguna novedad, pero sí digo una cosa, no hay ningún libertador de América Latina que haya tenido la posición de avanzada, no era un líder militar, vamos a entendernos claro, la batalla era que escaramuza, pero era un gran líder ideal del Uruguay. José Pedro Varela no era un maestro reformador de la escuela, no, fue un ideólogo y un práctico a los 33 años de la mayor transformación democrática de la educación en un país de América Latina. Hay otros que se acercan, pero ese nivel ninguno. Tercero, Valle Ordóñez. Sí, Valle Ordóñez hizo el estado de bienestar. Se cumplen ahora 100 años del fin de la guerra, 100 años de la reforma de la Constitución. A ver, ¿qué país tenía eso en América Latina y en el mundo? Sí. En el mundo. Cuarto, viene un fenómeno que no es político, el fútbol. El fútbol en Uruguay, como decía Malraux del arte, es algo mucho más allá del arte, es mucho más allá del fútbol, es otra cosa. Ustedes hablaban ahora, ¿por qué ocupo ese espacio? Porque es una identidad. Sí, claro. Quinto, Wilson Ferreira Aldunate. Hoy mi compromiso con usted es ultra revolucionario, radical. Sí. Y es una isla, porque el Partido Nacional fue siempre un partido de derecha, siempre, mayoritariamente de derecha. Y el golpe de Estado en el Uruguay, que los tupamaros no fueron los culpables, lo que pasa es que los tupamaros fueron usados como pretexto y como instrumento de modificar la estructura interna de fuerza dentro de la Fuerza Armada, se dio porque los brasileros, los golpistas brasileños, los gorilas brasileños, sumaban los votos de Wilson y de Frente Amplio y decían, esto no lo podemos soportar en nuestra frontera. Y el sexto, ¿sabes quién fue? Sereni. Hay que explicar por qué el papel que jugó ante la dictadura, la salida de la dictadura, su discurso, etc. Hoy, ¿qué relato tenemos? No me van a decir que el relato es Mujica, o que el relato es la calle. Ahora, después de... O que el relato es Sanguinetti, por favor. Pero usted pretende hacer su propio relato ahora. No, pero o seguir su propio camino. Después de 56 años, dijo, de militancia. Sí, de izquierda. En donde seguramente... Sin un día de funcionario, Nunca ocupó un cargo. Nunca. Está bien. Debe sentirse, más allá de decepcionado, no sé si utilizar el término estafado o qué, pero bueno. Enojado. Y ahora en este camino que emprende, sí, está dispuesto a generar alianzas con personas que integraban otros Amado, Mieres, Licidini. Bueno, vamos a partir de una base. Las alianzas se hacen y se tienen que hacer a partir de contenido. Si logramos, primero tenemos que constituir lo nuestro. No es fácil, porque ¿sabe lo que hay que vencer? El desinterés de la gente por la política, que es enorme, enorme. En particular en los ex
frente amplista y en los frente amplistas. Pero yo no tengo la pretensión de que nosotros ahora vamos a descubrir la pólvora del Uruguay, en un país que tenía el nivel que tenía y que tuvo. ¿Qué pasa? Hay dos fenómenos. Uno, hay que buscar alianzas sobre temas de contenido. Si se va Amado del Partido Colorado porque dice que el vallismo no tiene espacio, bueno, se va a encontrar con nosotros porque nosotros opinamos más o menos lo mismo sobre esos temas. Ahora, ¿puede este movimiento que vamos a formar construir un relato y un proyecto nacional? No puede, no tiene fuerza y además equivocaríamos el método. El Uruguay, ningún partido puede construir el relato. No lo va a construir ni lo que quede del Frente Amplio, ni los que copen al Frente Amplio, ni los que vienen a presentarse desde la derecha o el centro como alternativa. No lo están haciendo. No tienen nivel. ¿Por qué? Porque se ha desdibujado el nivel intelectual de la política. Vos lees un debate parlamentario y te da ganas de llorar. Porque yo leo los viejos debates, donde la mayoría de la gente no era de izquierda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese es solo lo que puede apelar el Uruguay. El Uruguay tiene una base de intelectuales que se han ido separando de la política. Tiene una base de profesionales, tiene una base de gente que está en la sociedad civil, que sí puede construir un nuevo relato y un nuevo proyecto. Ahora, Valenti, cuando vemos estos movimientos que se están produciendo a nivel político, se acercan las próximas elecciones, se piden cada vez más alianzas en esos discursos, ¿no?, de los que se sienten por fuera de un poco lo que está sucediendo actualmente en la política, se reclaman más acuerdos. Hay que desdibujar un poco más los partidos en el escenario del país, no ser tan rígidos en lo que son los partidos tradicionales, el Frente Amplio, la misma bipolaridad de siempre, y apuntar entonces a una política diferente a la que venimos teniendo hasta ahora. Sí. Uno de los problemas graves que tiene el Uruguay desde el punto de vista político es el bipolarismo. Con una diferencia, había un bipolarismo antes en medio de un país donde los políticos en el Uruguay estaban siempre entre los principales intelectuales, independientemente de qué partido eran realmente referencia en el país, cosa que no es en la Argentina, cosa que no es en Brasil, cosa que no es en casi ningún otro país. Eso cambió. Entonces, ¿cuál es una de las tragedias de este país? El bipartidismo. Antes era blanco y colorado, estuvimos 170 años con eso, y pagamos un precio alto de decadencia, de pérdida de matices, de pérdida de debate, pero era otra cosa. Ahora, el bipartidismo es el Partido Nacional y Colorado, que se parecen cada vez más, que para diferenciarlo tenés que, no sé, comprarte lente ultravioleta, y el Frente Amplio. Esa bipolaridad empobrece el debate y hay que romperla, hay que crear alternativas para que la gente pueda optar y pueda participar de un debate diferente. Porque si no, terminamos discutiendo entre el cuarto gobierno y la alternativa blanco y colorado. A ver, ¿quieren que le dé dos condiciones? Bueno, hay cosas que van a pasar. No va a haber mayoría parlamentaria de ningún partido, va a haber segunda vuelta. Yo escucho politólogos verdaderamente diciendo eso y me da vergüenza, discúlpenme los politólogos. Es como que decir que esta es la bahía de Montevideo. No te queda duda que eso no va a pasar. Ahora, yo te doy dos condiciones por las cuales cambiaría radicalmente las elecciones. Primero, que Sanguinetti y Lacalle aparezcan juntos, abrazados, proponiéndose como alternativa. Al otro día el Frente Amplio sube 5 puntos. ¿Está claro? Sanguinetti y Lacalle Pou. Sí, Sanguinetti. Pero es el pasado, es la prehistoria. ¿O tienen duda ustedes? ¿Pero Lacalle Pou también para usted? También, es decir, la gente asumiría que es la vuelta al pasado total. Ese es el proyecto de Sanguinetti. Lo ha dicho, quiere ese abrazo. Es el abrazo del desastre de cualquier alternativa. Que lo hagan. Y la otra es que sea Mujica candidato, porque tendrá su buena posición, pero hay que saber leer las encuestas. ¿Qué pasa si ¿Sabes Mujica quién es sabe candidato? leer muy bien las encuestas? Vice se ¿Sabes estaría quién? dispuesto, ¿no? Ahora estaría... A ver, ¿sabes quién sabe leer muy bien? José Mujica. Cuando él dice que divide el país, es cierto. Está claro. Lo que pasa
que en el Frente Amplio todo lo han transformado en el gran elector, van todos en peregrinación. Fíjate que nada menos que Astori. Pero ¿cuál sería el candidato ideal para el Frente Amplio? No. ¿Pero cuál sería? Bueno, Yo usted no dice sé, que después gracias a no se me Astori diga. dormimos tranquilos. Buena pregunta. Ninguno de los funcionarios que está hoy en el Ninguno, Calderero. ni Daniel Martínez, ni absolutamente, ni ninguno, Orsi. ninguno. Me tenés que demostrar qué hiciste. ¿Y qué querés ser? Funcionario, otro funcionario más. Tenés que decirme qué hiciste en los últimos Pero como 30 nadie años. conoce la interna del Frente Amplio como para decirme un nombre que para Yo te usted digo, debería ser ese no candidato. nombre, pero te digo concepto. Hay gente frente amplista independiente de gran nivel, intelectuales, que podrían expresar lo que fue la historia del Frente Amplio. Porque Sereñi, que era de un grupo, venía de la política, era militar, era general. Rotugini era catedrático de la universidad. Villar era un director de un hospital. ¿Querés que te siga diciendo? Formación exige. ¿Querés que te diga? Mayor formación. No solo formación, además de formación, que demostrara el propio Frente desprendimiento. Acá están matándose a Dentellá. Astori se termina de bajar y ya se sube otro, a ver si puede ocupar el espacio y le va a pedir Por último, al gran Valenti, elector. su Estoy salida hablando del de Frente Vergara, Amplio. porque yo no digo gregré, es decir, es así. ¿Y todos qué son? Funcionarios. Valenti, por último, y si me puede ser breve por el tiempo que nos queda, su salida del Frente Amplio, ¿qué repercusión tuvo? Porque usted siempre fue muy crítico, queriendo ser muy constructivo a la vez con el discurso, ¿verdad?, frente amplista. Yo he dado... Pero ¿cómo fue tomado? ¿Como un alivio para un cierto sector? Ha sido muy crítico con lacras que dice que están ahí en el Frente Amplio y que son la destrucción del partido. Yo creo que para Sendic y de León debe estar festejando. No, pero van a pedir la expulsión ahora. El sector de Gali va a pedir la expulsión de Sendic y de León del Frente Amplio. Sí, piden, pero no los expulsa nadie. Y no los expulsan porque no es por solidaridad entre compañeros, es porque saben demasiado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ha caído? Primero, silencio en la butaca que nos da la vaca, ¿no? Es decir, a ver si alguien, yo lo digo desde acá, este programa, si alguien del Frente Amplio quiere discutir alguno de estos conceptos, al nivel que sea, yo estoy dispuesto a discutirlo, absolutamente. Cero. ¿Por qué? Porque no quieren discutir. Es decir, el poder en sí mismo lo que hace es cocinarse. Entonces, ¿qué repercusión tiene? Eso en primer lugar, cero. Segundo, en la prensa, mucho. Tercero, en la calle, bueno, yo no soy uno de esos que se guía y ni se las cree todas. Yo soy un tipo muy antipático. Sin embargo, últimamente tengo un nivel de manifestaciones en la calle de la gente que nunca tuve en mi vida. ¿Todos van a terminar votando y sumándose a este proyecto? No, yo no soy un iluso. ¿Que revolvió el avispero? Yo sí creo que revolvió el avispero. Y además que transparentó la situación que existe en mucha gente. Yo no soy nadie comparado con los que dieron su vida, su libertad. El otro día me paró en la peatonal, yo iba con mi nieto, y me paró, que mi nieto quedó medio impactado, ¿no? Me paró y me dijo, ¿vos te das cuenta que yo estuve 7 años preso y está pasando esto? ¿Vos sabés lo que quiere decir 7 años preso? Sí. Y lo torturaron durante 3 meses. ¿Sabés lo que era cuando te metían en el infierno? Y hay gente que estuvo 3 veces en el infierno. Me enteré, el presidente de la JUTEP, me enteré en un reportaje en búsqueda, estuvo en 3 centros de torturas diferentes. Y el otro gran problema de este país es un relato falso. Porque lo que vos me preguntabas sobre Mujica está basado en que él es un político habilísimo. También maniobrero de primera. Pero ¿sabés en qué está basado? En un relato falso. Pero falso de toda falsedad. Esta película, que puede ser buena como película, yo la vi, está bien hecha. ¿Sabes qué pasa? Está bien para Islandia, para los canales de Venecia, y capaz que para una parte de la sociedad uruguaya. Pero es mentira. Le faltan 3, 4 capítulos. Parece que los Tupamaros hayan sido un eje de la lucha contra la dictadura, y no lo fueron.
No estaban, no existieron en la huelga general ni en todo el periodo. Y eso es otra de las grandes deformaciones de la historia nacional. Hubo decenas de miles de torturados que no están, no aparecen, no existen. Pero además no existe una parte de la historia del MPP, del MLN. Discúlpame. A ver, en cualquier país del mundo, ¿cómo se hace destruir en 4 meses un movimiento clandestino, un movimiento guerrillero que tenía las acciones que hacía el MPP? Hay un solo mecanismo, que es la delación, y que todo lo hizo Amodio Pérez, que fue un traidor, y su mujer, que fue otra traidora. No, ¿sabés qué eran eso? Una gran operación de inteligencia, de Trabal, para desmoronar moralmente al MLN, que 2 grandes jefes se fueran del país y fueran los grandes traidores. Pero en realidad no se cayó toda la estructura solo por eso. Y de eso nadie habla. ¿Por qué yo escribí una columna, fíjate, sobre una película? Nunca creí. Tiene 2.300 me gusta. ¿Vos sabés cuál es la proporción entre me gusta y lectores? Tiene 59.000 lectores en mi portal. Es decir, en el portal Wipre. ¿Por qué? Y porque nadie se anima a decirlo. ¿Por qué no se anima a decirlo? Porque este país, y voy a terminar con eso, es un país que se ha descojonado. Concreto. Nos han pedido que redondeáramos ya hace unos segundos, pero le pido 30 segundos, no más, porque me sacan la roja. Yo creo que a Valenti ya eso de los 30 segundos no corre. En realidad 30 segundos por un tema que el Frente Amplio prácticamente en su totalidad ha sido unánime. El tema Almagro y el rol de Almagro fundamentalmente para con Venezuela. Bueno, muy bien, 30 segundos. Almagro es un producto de la 609, de secretario de una embajada a secretario general de la OEA, totalmente de la 609. Es parte del molinete de la 609, es senador electo en la 609. Lo que dijo es una imprudencia, lo que dijo es una cosa totalmente inconveniente. Es repudiable que alguien hable, igual que Trump, de una invasión militar. Sí. Ahora, que hagan fila, que echen a Almagro, que echen a De León, que echen a Sendik, que echen a varios gerentes de Frente Amplio y directores de Frente Amplio, que la justicia los perdonó. Porque yo estaba escuchando lo de Bill Crosby. En el Uruguay quiero ver si va preso alguien de esa manera, porque nos quejamos mucho, pero la justicia uruguaya es otra de las cosas que hay que cambiar radicalmente, porque es para otra época. En este país habría varios que tendrían que estar en cana. Muchas gracias, Esteban, por su visita aquí en Buen Día Uruguay. Esteban Valenti, respecto a su decisión de apartarse del Frente Amplio y generar una nueva corriente política de izquierda. Sin duda. Gracias por habernos acompañado. Gracias.